¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Adelante, por favor. Encantado, encantado. Veo que ha traído su plan de gobierno. Sí, lo hemos trabajado con un gran urbanista y un técnico como es Jorge Ruiz Somocurcio y todo su equipo técnico. Ok. Así que bueno, estamos encantados de estar en esta fiesta democrática que es la campaña electoral de cara a la alcaldía de Lima, ¿no? Déjeme cambiar un poco el orden con lo que hice en la entrevista a Rafael López Aliaga la semana pasada, ¿no? Para después, obviamente, ir al tema de la vacancia de la política y del papel de APP. Empecemos entonces con lo que justamente ha traído, ¿no? El plan de gobierno. ¿Cuáles son los principales o los puntos más complicados que identifica en Lima Metropolitana y las soluciones que plantea? Mira, hay tres ejes importantísimos, ¿no? Lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana. Nuestro plan es también absolutamente social. Estamos priorizando como segundo eje el aspecto social, la generación de puestos de empleo. Y en tercer lugar, el transporte público, que lamentablemente es un caos. Lo que queremos hacer, Cristian, es integrar Lima. Lima lamentablemente está desconectada, está desintegrada y hay que democratizarla transversalmente, no solamente en el terreno del transporte público, sino también en la generación de empleo y, como no, también en la lucha contra la delincuencia, que todo se concatena. Si tú dejas pasar la justicia social, es decir, la generación de empleo, priorizar los hospitales, por ejemplo, repotenciar de la solidaridad, los polideportivos, los complejos deportivos, dejas a los ninis, que son casi 500.000 de chicos que acaban el colegio, que ni estudian ni trabajan, por eso se llama ninis. Entonces estás fomentando indirectamente los vicios y la delincuencia. Ok, pero no se está mandando también en campos que finalmente la municipalidad no entre decir, usted no tiene capacidad para finalmente generar más empleo en Lima Metropolitana. Sí tenemos. ¿Cómo así? Mira, el artículo 86 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el alcalde fomenta la actividad empresarial y el desarrollo económico, ¿sí? ¿Y cómo se puede generar puestos de empleo? Muy fácil. Mira, por ejemplo, vamos a abrir el Centro Histórico de Lima, que lamentablemente este gobierno cobarde a las manifestaciones lo ha cerrado y está llevando a la quiebra a miles de personas, a cientos de centros comerciales, restaurantes. Ah, bueno, ok, entiendo, digamos, de forma indirecta. Porque si me dice así, por ejemplo, claro, si usted mejora el transporte público en Lima, obviamente la productividad de los ciudadanos en Lima va a mejorar, porque no van a pasar 8 horas en el transporte público, van a bajar y cuando lleguen a su trabajo, o sea, de esa manera se refiere indirectamente. Sí, el turismo, sí, claro. El turismo genera miles de empleos y divisas, y la Costa Verde la vamos a priorizar los 12 meses del año. Okay. Es decir, a través de centros deportivos, centros culturales, ferias gastronómicas, pero llevando además lo que está en el plan de gobierno, es decir, funiculares, tecnología a la Costa Verde para que los turistas nacionales y extranjeros puedan llegar a la Costa Verde. Y esto te genera miles de puestos de empleo. Pero además, lo más importante, mi querido Cristian, las licencias de funcionamiento para las empresas. Mira, hay una corrupción de tal grado en las municipalidades que o no te dan la licencia municipal de funcionamiento o te piden requisitos o hay corrupción. Si nosotros priorizamos las licencias de funcionamiento a las grandes, pequeñas y microempresas y las medianas empresas, estamos generando miles de empleos. Cuando acabe mi gestión, Dios mediante, Cristian, porque vamos a ganar el 31 de diciembre del 2026, aunque te sonrías. Claro. Ahorita vamos a entrar en las encuestas para que choque con la realidad. Pero vamos a generar, bueno, las encuestas es una fotografía del momento. Vamos a verla, claro. Vamos a generar 1 millón de empleos. Crear 1 millón de empleos cuando acabe nuestra gestión. Te lo aseguro, tenemos un equipo técnico que ha estudiado fácticamente la creación de 1 millón de empleos. Ok, pero nuevamente, talleres productivos. 1 millón de empleos a través de justamente hacer todo lo que sí está en las manos de la municipalidad. Pero por supuesto que sí. Si usted mejora el transporte, nuevamente se pueden generar más empleo. Si limpia y formalizar el turismo, a los informales, okay. Por ejemplo, a los ambulantes, hay más de 300.000, okay, 350.000. Entremos ese tema, porque quiero que la gente se quede con un poco de ideas más concretas. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con los ambulantes? Mira, a los ambulantes hay que formalizarlos. Hay más de 70% de informalidad. Okay. Y si no quieren formalizarse, ¿cómo va a ser? Mira, el alcalde de Lima es el jefe de la ciudad, es el líder. Lima no necesita un candidato, Lima necesita un líder. Y el líder está para jefaturar, para consensuar. Y hay polos, ¿cómo voy a hacer? Hay polos económicos, estratégicos en la ciudad de Lima. Y no votarlos, como dice el señor Urresti, votarlos a la calle, despedirlos. Eso es lo que te genera delincuencia, más bien. Lo que nosotros queremos hacer es llevarlos a los polos económicos de Lima, que es muy grande, Lima Sur, Lima Norte, y te generamos
miles de empleos. Te aseguro que con nuestra gestión y con el equipo que estamos llevando lo vamos a lograr. Ok, pero justamente ¿no? Una característica del líder es, digamos, no buscar el aplauso de corto plazo y finalmente tomar medidas que en su momento pueden ser poco populares, pero que luego el tiempo se encarga de poner en su justa medida. Entonces, le hago nuevamente la pregunta, aquellos que no quieren, o por ejemplo en el transporte público, aquellas personas que no quieran salir del negocio, que no quieran formalizarse, que no quieran volverse parte del orden, sino que quieran seguir lucrando en este caos, ¿cuál va a ser la postura de Omar Chejade si es que es elegido alcalde? Mi postura será firme, porque tendemos varios ejemplos. El ejemplo del orden de Alberto Andrade, el ejemplo de las obras de Luis Castañeda, pero también el ejemplo social de Alfonso Barrantes, Frejolito, ¿no es cierto?, que fortaleció, creó el vaso de leche, las organizaciones populares, las ollas comunes. Y te vuelvo a repetir, nuestro programa será de lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, pero fundamentalmente priorizaremos todo el aspecto social. No solamente en generación de empleo, sino también priorizar todo lo que son hospitales de la solidaridad, repotenciarlos, que lamentablemente por envidia o celos de los demás alcaldes luego de Castañeda se lo han traído abajo de manera miserable, diría yo. Pero también los complejos deportivos. Un poco como Porky, digamos, reivindica la gestión de Luis Castañeda Locio. Reivindico las cosas que tengo que reivindicar. ¿Qué son? Pero por favor, las escaleras de la solidaridad, los hospitales solidarios y las obras de infraestructura. ¿Y cuáles no reivindican? Bueno, hay temas de investigación por temas de corrupción que evidentemente, lamentablemente, por su muerte quedaron ahí pendientes, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de Luis Castañeda Locio, ¿qué le parece que fue, digamos, su postura respecto a la reforma del transporte y qué le pareció el tema de Susana Villarán en la reforma de transporte? Lo que queda claro es que ninguno solucionó el problema y más bien lo acentuó. Hoy el problema del transporte público en Lima está cada vez peor. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Y usted, ¿cómo se para frente a esas dos posiciones distintas que tuvieron cada uno de los mencionados de cara al transporte público? Cristian, no te cuento de la señora Villarán porque fue un caos, ¿no? Tuvo una actitud absolutamente impávida, impertérrita con la ciudad, entonces no te lo puedo contar. Y más corrupción, ¿no? En el caso de Castañeda, a mí me parece que hizo bien en una primera fase con el Metropolitano, que fue de alguna manera el ejemplo de los Transmilenios de Bogotá. Pero Bogotá tiene, además de más habitantes, tiene 10 corredores. En Castañeda solamente tuvo 1. Y creo que el error ahí de Castañeda fue no priorizar los trenes eléctricos. Lo que nosotros tenemos que hacer en Lima, Cristian, es la priorización del transporte público masivo, del tren, de los metros. Y lamentablemente hay temas que se han quedado pendientes por corrupción o por desidia o por lo que fuera. La línea 2 del metro de Lima, por ejemplo. Ese es un contrato que se firmó en el gobierno de Humala con un consorcio español, adendas de por medio, de corrupción de por medio, que debió terminar el año 2019, que unía a Ate al Callao, 38 kilómetros, un tren subterráneo, 25 metros hacia abajo. Y está en el 20%, o sea, quedó en Lima Este. Y todavía no se sabe cuándo eso va a terminar. Eso descongestionaría grandemente el caos. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Que finalmente el problema de transporte en Lima en verdad no soluciona la municipalidad, sino el gobierno central con grandes obras como el metro. Pero por supuesto, pero no solamente es el gobierno central. Te vuelvo a repetir, es la municipalidad, porque quien jefatura y quien lidera la municipalidad es el alcalde. Y por supuesto que se tiene que exigir a la Comisión de Alto Nivel de Tren Eléctrico y por supuesto que al gobierno central, a través de transportes y comunicaciones, pero si hay algo concreto que la municipalidad maneja, que es el tema, por ejemplo, del Metropolitano y el tema de los alimentadores. Y ahí quiero preguntarle directo si es que finalmente está, digamos, listo para hacer tortilla, romper huevos, es decir, hay mucha gente, y sí, quizá va a ser un costo social en el corto plazo, pero que va a tener que dejar lo que hace actualmente para buscar otro rubro, porque finalmente hay que sacar a esas 80.000 combis y cientos de coasters. Hay que ordenar. Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién asume ese costo político? La Municipalidad de Lima, pero por supuesto. Y si hay que romper tortillas, lo vamos a hacer. Nosotros no hay que romper huevos para hacer tortillas, no rompa la tortilla. Escúchame, nosotros no vamos a tener miedo ni nos temblará la mano
para romper huevos o hacer tortillas o viceversa. Nosotros vamos a ser firmes con el caos y evidentemente en Lima existe una desconexión. No puede ser posible, Cristian, que si te quieres ir de Lima Norte o a Lima Centro o viceversa, te demores 2 o 3 horas y la gente pierda tiempo en ir a su trabajo. Son horas, hombre. Y para ir a visitar a sus familiares puedas demorarte 3 o 4 horas. El tema de la tuburización finalmente, ¿no? Y de la densidad en Lima, digamos, ¿cuáles son los polos que se van a buscar para descongestionar lo que claramente, digamos, ya no aguanta más en Lima? Hay una zona que finalmente va a reventar. Entonces, ¿cuáles son finalmente, tiene alguna visión respecto de la zona sur, de la zona norte, etcétera? ¿Cómo descongestionar? Mira, hay que destrabar, por ejemplo, un caos es Lima Este, la Ramiro Prialé. Se ha quedado lamentablemente en Ate, en Vitarte, y esto debería llegar hasta el puente de Los Ángeles. Este es un tema de expropiaciones que ha llegado al 85% y falta un 15%. Es decisión política, tanto de la municipalidad con el gobierno central, terminar esta obra. Es un caos terrible. Pero ahí me está hablando de transporte nuevamente. Pero está hablando de transporte, yo estoy hablando, por ejemplo, no sé, desarrollar ciudades alternativas, sostenibles, en la zona, en las Pampas, por ejemplo, del sur, en las Pampas de la zona norte, y justamente cuidar esos polos verdes que tenemos, por ejemplo, en el Valle del Urí, en el Valle del Río Chillón, etc. Entonces, ¿tiene un plan respecto de eso? Sí, y lo tenemos en el plan de gobierno. Y te quiero decir algo más. Hay que aprovechar las laderas del río Rímac, que lamentablemente están absolutamente contaminadas. Nosotros queremos hacer lugares turísticos en los ríos que cruzan Lima y que lamentablemente han sido desaprovechados y donde se botan residuos sólidos y evidentemente lo han contaminado. Nosotros queremos imitar, no como dice el señor López Aliaga, que Lima va a ser potencia mundial o es potencia mundial. Eso es una barbaridad, dicho sea de paso, porque Lima ni es una potencia mundial ni lo va a ser en 4 años, pero sí podemos crecer bastante para salir de los grandes problemas y del retraso que tiene la ciudad de Lima. Lima es una capital marina y que lamentablemente no hemos sabido aprovechar en estas últimas décadas ni las áreas verdes ni los complejos deportivos que deberían funcionar los 12 meses del año en la Costa Verde, por ejemplo. Y queremos aprovechar. Mira, un gran ejemplo es la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín es cierto que hay 5 millones de habitantes aproximadamente. Hay un metrocable que cruza toda la ciudad en tiempo real, 25 minutos o media hora, y circulan cientos de miles de personas. Eso es lo que nosotros queremos hacer, que sea una ciudad moderna, una ciudad rápida, una ciudad integrada, una ciudad que mira al futuro. No necesariamente que sea una ciudad, como se habla el señor López Aliaga, de manera hiperbólica, que sea potencia del mundo, porque para ser potencia del mundo tiene que ser París, o tiene que ser Madrid. ¿Cómo va a financiar? ¿Cuál es el presupuesto actual de la municipalidad y cómo piensa financiar finalmente? Mira, el presupuesto de la municipalidad anualmente llega aproximadamente a 500 millones de dólares, unos 2.000 millones de soles. Si juntan los 42 distritos, son aproximadamente unos 5.000 millones de soles, ¿correcto? Bueno, nosotros queremos primero financiar todos estos proyectos a través, uno, de las APPs, las asociaciones públicas privadas. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. 2, evidentemente exigiéndole al gobierno. Lima tiene un régimen especial, Cristian. ¿Y cómo va a trabajar? Perdón, termine. Lima tiene un régimen especial por ser capital, así como las fronteras. Tenemos que exigirle al gobierno más presupuesto. Lima, lamentablemente, es una de las capitales de América Latina, para no decir de Europa, que menos presupuesto tiene. Sí. Entonces, es evidente que tenemos que exigir más presupuesto, pero también a recurrir a la banca multilateral. ¿Cómo crees que, por ejemplo, Castañeda hizo esta buena obra del Metropolitano? Con un crédito a bajo interés del Banco Mundial. Pero está hablando muy parecido a Rafael López Aliaga. No. Está bien, no digo, le comento nada más. Yo estoy sobrio, por si ¿Tienes, acaso? por favor, esas son palabras graves, ¿ah? No, estoy sobrio acá. ¿Pero usted cree que es Rafael López Aliaga? No, lo que pasa es que el señor López Aliaga dice de que Lima va a ser potencia mundial y después está ofreciendo 30.000 patrulleros a la Policía Nacional cuando él va a ser alcalde. Él no va a ser ministro del Interior, él va a ser alcalde de Lima. Pero él también plantea el tema del financiamiento para ello y que también finalmente lo podría comprar la Municipalidad de Lima. Pero no para la policía. Pero finalmente... Pero si no para el serenazgo, por supuesto. Porque Lima, te vuelvo a reiterar, Lima no necesita un sheriff como el señor Urresti, un comisario o un ministro de Interior. Lima necesita un alcalde, un líder, alguien que jefature la ciudad. Mucha gente se preguntará, claro, ¿no? Está Omar Chejade hablando de sus propuestas y súbitamente ha empezado, ¿no?, a chancar a López Aliaga y a Daniel Urresti. ¿Tienes el cuadro de la encuesta? Premia la pausa, por favor, José.
después del corte vamos a analizar si es que, claro, ¿no? Hay un correlato, digamos, en esta chancada que plantea el candidato Omar Chejade de Alianza para el Progreso, que dicho sea de paso me ha reivindicado a varios alcaldes de varios partidos, pero no me ha reivindicado a nadie de APP ni a César Acuña mucho menos. Pausa y venimos. Estamos hablando de Lima. Por Alianza para el Progreso. Señor Chejade, a ver, quería mostrar un poquito las encuestas y ver cuál es un poco la estrategia, si es que usted le hace caso, es una fotografía. La ficha técnica rápidamente, no 1.280 personas, es del 1 al 4 de agosto, Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a los números, por favor, porque también comento la de Ipsos, que solamente la leo. Daniel Urresti, 25.4, López Aliaga, 22, George Forsyth, 13.3 y Omar Chejade con 2.7. La última de Ipsos que salió esta semana daba Urresti 26, 22 López Aliaga, Forsyth 11 y 4 entre ellos usted con 2 puntos. Ojo que también te faltó leer CPI, ¿no? Que me da 4.3 o algo así, ya en cuarto lugar, y la de Índice con 9 o 10% que me da tercero. Pero en fin, las encuestas, Cristian, son una fotografía del momento. Finalmente, nosotros hemos comenzado no hace mucho, no tenemos este poder económico que tiene los otros primeros dos candidatos, que además, dicho sea de paso, y que están invirtiendo en paneles y en unas campañas publicitarias terribles. Pero te quiero decir lo siguiente, pero tienen año y medio. Alianza para el Progreso... Pero tú ves paneles míos, hay muy poco. No digo, pero dinero tiene, no lo está financiando, César Acuña no está financiando. Es una campaña franciscana, es una campaña austera, los puedes ver, digamos, en todo Lima. Digamos, son campañas de redes, del puerta a puerta. El día de hoy he estado en Caraballo, ayer en San Martín de Porres, el otro día he estado en Ate, después en San Juan de Lurigancho, en Comas, en fin, en San Juan de Miraflores. ¿Pero por qué no invierte César Acuña? ¿No apuesta por usted? ¿No le tiene mucha fe? Sí, obviamente que el partido está apostando, lo está haciendo de a poco, pero no es una campaña millonaria, digamos, de un festival de dinero. Pero lo que te quiero decir es que los primeros 3 candidatos, lamentablemente ya han tomado Lima como premio consuelo. Es decir, los derrotados en las elecciones del 2021 son hoy día los que han tomado a Lima como repechaje para ganar las elecciones. Y Lima no se merece esto. Lima se merece a un candidato, a un líder político que quiera solucionar los grandes problemas del país. Y no porque perdieron las elecciones el año pasado, ahora quieren... Pero refresque la memoria, ¿usted tampoco no candidateó en las elecciones pasadas? ¿A la presidencia de la República? No, al Congreso de la República. No, si no se podía. ¿No candidateó al Congreso de la República? No, yo candidateé al Congreso y salí electo el año 2020. Y yo no pude postular el año 2021 al Congreso de la República. Entonces, yo lo que critico es que Lima no puede ser entregado como un premio consuelo a los perdedores, digamos, es parte de la estrategia las elecciones también generales. Pero Lima no se merece esto, pues. Lima no es el repechaje de los perdedores de las elecciones generales del 2021. Déjame plantearla ahora un poquito más allá de la lectura que usted hace. ¿Cuánto cree que tiene que ver, digamos, las encuestas que hablan respecto de la posición frente al gobierno de Pedro Castillo? Sobre todo aquí en Lima, donde es masivamente el rechazo a Pedro Castillo, no así en otras regiones del Perú. Y justamente el papel que ha cumplido Alianza para el Progreso, digamos, poco claro, poco contundente, ¿no? Digamos, melifluo, a veces sinuoso, de aquí para allá, sobre todo César Acuña y los congresistas de Alianza para el Progreso. Entonces, si es que cree que eso le quita posibilidades a usted. No, porque en primer lugar entiendo que César Acuña ha pedido la renuncia del presidente Castillo ya hace varias semanas. Y la semana pasada ha señalado que va a pedir la moción de vacancia con 87 votos. Pero considerar que pedir la renuncia es un saludo. Pero es un gesto político. Y la semana pasada ha señalado que se va a presentar una moción de vacancia y que tiene que haber mínimo 87 votos. Pero más allá de eso, y tú lo tienes que reconocer, mi querido Cristian, yo he sido uno de los más críticos de este gobierno, no desde ayer, no desde el mes pasado, no, desde el día 1 que se inició el gobierno de Castillo. Por corrupción, desde el primer gabinete donde estaba... Justamente por eso le hacía la pregunta. Crítico, pero por favor. Pero me imagino que entonces que también podrá ser crítico con Alianza para el Progreso y el papel que no se acercó a lo que usted planteaba frente al gobierno. He sido crítico en el Comité Político contra la bancada de Alianza para el Progreso. Incluso ya hay 4 congresistas que se han retirado, 1 expulsado, y creo que la bancada se ha ido retirando. Creo que ha sido un acierto
el haber elegido a Lady Camones, que desde el primer día mostró una actitud firme contra el presidente Castillo. Y yo he dicho desde hace casi un año que el presidente Castillo debe ser vacado desde agosto del 2021, desde que puso el gabinete del terror a un canciller que tenía las manos manchadas de sangre como Béjar, apellido prosenderista, a una ministra de la Mujer que además tenía a su esposo preso por emerratista, y a una gente que además estaba lucrando con el país, con gente que estaba metida en corrupción. Su ex esposo, para ser exacto. Ya, su ex esposo. Entonces, no, a mí me parece que es un tema que se tendría que tocar, pero lo estoy diciendo. Mi actitud en entrevistas, columnas políticas, en el calle a calle, en el tú a tú, siempre fue contra este gobierno, contra el gobierno de Castillo. Y felizmente, lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Pero más allá de eso, ya no es tiempo de discutir si él dijo que no o yo dije que sí. Yo creo que es momento de mirar hacia adelante. Y creo que el Congreso de la República, si tuviera ¿Hay niños en APP, la bancada de APP? No lo sé, no pongo las manos al fuego. Espero que no. Hay más, lo que sí sé es que hay más niños en el Congreso. No solamente son Acción Popular. Hay niños en otras bancadas. Podrían haber en APP, no pone sus manos al fuego. Entonces, ¿por qué cree que demora tanto César Acuña en tomar esta posición y finalmente invocar a su bancada a que tome esta posición? Y nuevamente, claro, me dirán, pero es una entrevista para el tema de la candidatura. Pero, está bien que lo digas. Es un tema fundamental. Porque aquí en Lima, sobre todo, mucha gente va a tener en cuenta la postura de cara al gobierno de Pedro Castillo. Mira, perdón que le añada algo, porque está el tema todavía, Omar, de la Universidad César Vallejo y el tema del plagio. O sea, ahí no hay una postura política, o sea, ahí fue claramente una complicidad, si se quiere, en lo que claramente había sido un plagio. ¿O me equivoco? ¿Usted qué piensa? Probablemente fue mal aconsejado, probablemente, pero en todo caso, una cosa es la universidad. ¿Quién? ¿César Acuña? Puede ser, por la gente de la universidad, pero una cosa es la Universidad César Vallejo, una cosa es la bancada de APP con los errores y aciertos que ha tenido, y otra cosa es la candidatura de Omar Chejade por Lima y los 42 candidatos a las alcaldías distritales. Nosotros tenemos una autonomía, tenemos el respaldo, por supuesto, del presidente César Acuña, y nuestra autonomía va incluso hasta criticar al propio Congreso de la República y a la propia bancada. He sido yo muy crítico en los comités políticos con ciertas decisiones y ciertas votaciones de APP, y no solamente de APP, sino en general del Congreso de la República. El Congreso debió vacar hace tiempo a Castillo, y lo estoy diciendo porque no solamente critico, sino que como abogado y como político trato de dar una salida a esta inestabilidad política que es... Pero le quita seriedad a Omar Chejade si es que finalmente dice, bueno, lo habrán aconsejado mal. O sea, ese es el argumento de un niño. Me recuerda a los que finalmente protegen a Pedro Castillo, ¿no? Bueno, será su esposa, serán sus sobrinos, caso, él no tiene nada que ver. O sea, eso de consejo, o sea, tampoco habla bien de que, claro, critique a la bancada, critique a algunos congresistas, pero a César Acuña me diga, señor Chejade, que lo aconsejaron mal. Mira, en todo caso, en este tema, yo he sido absolutamente crítico al señor Castillo. La universidad puede decir cualquier cosa. Entiendo que después la universidad se ha rectificado y ha dicho que la tesis ha sido un plagio, y lo dijo creo que semanas después. Pero más allá de eso, lo que yo estoy haciendo el día de hoy, más allá del tema de la campaña municipal, es dar soluciones políticas al país. Y pasan por la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente al Castillo. Si esto no lo quieren entender o no hay los votos, hay otro recurso que el Congreso no puede mirar de costado. ¿Qué es? Que es la reforma del reglamento del Congreso, artículo 89, inciso ¿Pues está de acuerdo en reducir los Pero por votos? supuesto, porque reduciendo los requisitos, la valla de la votación de 2/3 a 66, por ejemplo, se pueden lograr, y porque además reformar el reglamento del Congreso no se necesita una votación hipercalificada de 87 votos en 2 legislaturas consecutivas, sino se necesita una legislatura y mínimo 66 votos que este Congreso lo tiene. ¿Así lo dejamos? Bueno, entiendo que la señora Dina Boluarte también debería ser destituida por los delitos que habría cometido. Pero y después, si es que ganase otro candidato... Elecciones generales. No, yo sé, pero ¿nos quedamos con esa posibilidad de vacar con únicamente 67 votos? Lo que pasa es que esos requisitos fueron una exhortación que dio el Tribunal Constitucional en la época de Javier Alorandini, sí, claro, que le tira una exhortación, que le tira un salvavidas a Toledo cuando tenía una impopularidad de 7-8%. Bueno, toman 87. Fujimori... Marianela Ledesma lo quiso llevar a 100, pero finalmente no le hicieron caso. Para salvarlo a Vizcarra. A 67. Para salvarlo a Vizcarra, ¿no? Una pregunta final porque el tiempo me gana. Si es que finalmente no se diera este tema de la vacancia, ¿usted cree que la situación amerita irse al adelanto de elecciones
Es decir, es tan grave la situación con Pedro Castillo en el gobierno que si no se diese la vacancia, que desde su punto de vista me parece sería el escenario ideal, ¿valdría la pena, en todo caso, ante esa negativa, ir al adelanto de elecciones o no es tan grave la situación? No, sí, pero el tema es que no hay los votos. Porque para ir a adelanto de elecciones tienes que reformar la Constitución, como hizo el Congreso el año 2000, que se acortó el plazo presidencial. Entonces necesitas 2 legislaturas consecutivas y 87 votos mínimo. O puedes ir también a la figura de la mayoría de 67, creo, y finalmente un referéndum. Ah, bueno, pero esa es otra posibilidad, pero va a demorar. Yo creo que lo más rápido, y te lo digo como abogado penalista y constitucionalista y político, es la reforma del reglamento del Congreso. Tiene 66 votos, Cristian. Sí, y el Perú sufre una crisis política, moral, económica y social. No aguantamos un día más con Castillo. Eso es un poquito, te patea. Lo vengo diciendo hace un año. Te patea la situación. Cristian, aprovecho tus cámaras de televisión. Me tengo que ir. Para convocar al señor Urresti a un debate. Que no se corra, que no se haga el muertito. ¿Solamente Urresti o también, digamos, el 3 y el 2? Lo que pasa es que Urresti es un señor que está pasando piola, que es amigo, que es el candidato del gobierno, y que tiene las manos manchadas de sangre. Yo creo que aquí va a ser el debate. Acá el debate, y donde tú quieras. Porque creo yo que Lima no necesita pues una persona que tenga esas acusaciones tan serias y que no ha logrado desvirtuar. Lima necesita un líder. Y lo vamos Ahora a hacer. Sí está yendo directamente a el que encabeza, a ver si finalmente empieza también a subir. Pero no es estrategia, lo he venido diciendo hace mucho tiempo. Correcto, vamos a plantear acá porque están invitados finalmente los cuatro primeros para tener un debate aquí en Sin Medias Tintas. Y usted está raspando entre los 4 primeros todavía. Gracias, Omar Chejade. Gracias, Cristian. Vamos a una pausa y venimos, no se muevan. En Latina.